¿Qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que será el comando de asignación. ¿Sale? En las clases anteriores pues nosotros fuimos conociendo un poquito acerca de la introducción, de qué trata la materia, lo que es un algoritmo, la duración del mismo, el programa con el cual vamos a comenzar de primera instancia, ya que nosotros primeramente utilizaremos lo que es PSAINT para el desarrollo de programas. Posteriormente estaríamos utilizando DFD para la creación de diagramas de flujo. ¿Sale? Como les había comentado anteriormente, primero un programa, enseguida el otro. En uno nos basaremos en todo lo que es estructura de código y en el siguiente prácticamente diagramas de flujo, la representación gráfica de los ejercicios o de los programas. Entonces vamos a continuar ahora, por ejemplo, con el comando de asignación. El comando de asignación dentro de PSAINT nos sirve precisamente cuando queremos realizar alguna operación matemática cuyo resultado se va a almacenar en una variable. Esa variable que almacena el resultado lo vamos a estar utilizando posteriormente para lo que nosotros necesitemos en cada uno de los ejercicios. ¿Vale? Como les comentaba anteriormente, nosotros sabemos, por ejemplo, que si sumamos A más B nos da un resultado, al cual, por ejemplo, es C. Cada uno de estos valores necesita una variable. No puedo sumar A más B y que el resultado no esté almacenado en C. Voy abriendo el programa para de una vez irselos mostrando más gráficamente. ¿Sale? Nosotros sabemos, por ejemplo, que si hacemos la operación sencilla, un número con otro número, nos va a dar precisamente un resultado. Aquí nosotros matemáticamente lo vemos de esta manera, un 4 más 4 da un total de 8. Eso lo sabemos nosotros sin ningún problema. La suma de un número con otro número da un resultado. Esto nosotros lo vemos aquí de manera gráfica, pero en la programación nosotros ya no vemos el valor numérico. Nosotros en la programación vemos la variable que almacena ese valor. Entonces aquí ya realmente estamos haciendo la suma de A más B igual a C. Lo mismo que interpretar el 4 más 4 igual a 8. Esto por el tema de que al manejar variables, recordemos que son palabras reservadas que almacenan de manera temporal un dato. Los datos pueden ser valores textuales, valores numéricos enteros o valores numéricos enteros con decimal. También almacenan fechas u hora, ¿no? Son otro tipo de formatos especiales, pero eso los vamos a usar más adelante en otros ejercicios. A lo que voy es que nosotros necesitamos tener en cuenta esta parte. Al ser valores temporales, bien, en la primera ejecución del programa es un 4 más 4, en la siguiente, por ejemplo, ya va a ser un 8 más 2, y el resultado posteriormente va a ir cambiando. La estructura que nosotros usaríamos en código siempre sería esta: A más B igual a C. En cada ejecución del programa, A más B igual a C. Independientemente de cuántas veces corramos el programa, los números van a estar precisamente cambiando. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros necesitemos realizar una operación matemática, sea multiplicación, sea suma, sea división, sea resta, sea un exponente, sea raíz cuadrada, alguna operación más compleja con el uso de paréntesis o corchetes, los resultados quedan almacenados en una variable. Como por ejemplo, nosotros en algún momento vamos a necesitar crear la variable promedio. Como lo mencionábamos en un ejercicio sencillo anteriormente, bien puedo, por ejemplo, realizar un programa que me vaya pidiendo las calificaciones de un alumno, una tras otra, tras otra, tras otra. Al final necesitamos realizar la operación matemática necesaria para saber el promedio de este alumno y posteriormente mostrarlo en pantalla. Por ejemplo, le pido la calificación, como en su caso, recuerden que ahorita la especialidad pues son cerca de 21 materias. 21, por ejemplo, pidamos la calificación de las 21 materias que tienen, les vamos asignando un valor, se van almacenando en su variable correspondiente y al final se hace el promedio. El promedio, recordemos nosotros que lo hacemos haciendo la sumatoria de todos los valores entre la cantidad de los valores. Es decir, sumamos las 21 calificaciones entre las 21 materias. Eso me va a dar como resultado un valor, un dato que necesita estar almacenado previamente en una variable.
¿vale? Construimos una variable, creamos la operación matemática y después mostramos el resultado. Entonces aquí, cuando nosotros necesitamos hacer uso de la variable promedio, se va a llevar a cabo toda una operación matemática. Si por ejemplo tengo un negocio y voy registrando la cantidad de la compra total, puedo tener almacenada la variable con un descuento aplicado. Es decir, una variable que tenga un descuento del 10%, una variable que tenga un descuento del 15%, otra variable que tenga un descuento del 20%. Nada más registro el total de la compra, entra en una condicionante y dependiendo de la cantidad de la compra donde se cumpla esa condición, se aplica el descuento que está almacenado en la variable de manera rápida, ¿vale? Aquí usaremos nosotros la asignación tanto para utilizar lo que es variables con valores numéricos ya definidos, como bien puede ser el promedio, como puede ser el descuento, como puede ser el IVA, o más adelante lo vamos a utilizar en los de asignación cuando nosotros tengamos variables que almacenen valores textuales. Un ejemplo, más adelante va a haber una práctica donde vamos a simular un login, un inicio de sesión. Pondremos el usuario y pondremos la contraseña. El programa tiene que evaluar que tanto el usuario como la contraseña estén correctos. Si lo están, entramos al sistema. Si no, no nos va a permitir entrar. Aquí entraríamos en condicionantes y entraríamos en ciclos. Era como les comentaba en su momento cuando veíamos este tema en Java. Nosotros los ciclos los hemos visto bastante, sobre todo en el tema de los celulares. Por ejemplo, si ustedes toman su celular en este momento y si está bloqueado, tratan de poner el patrón de desbloqueo, ¿no? Si fallamos la primera vez, nos pide que nuevamente lo volvamos a intentar. Fallamos otra vez, lo volvemos a intentar. Una vez más, fallamos, lo volvemos a intentar, fallamos, hasta que llega un punto en el cual ya nos dice el celular, después de cumplirse una cantidad de bucles, que nos toca esperar un par de minutos. Ahí está el ejemplo de un bucle de manera sencilla. Los celulares tienen una cantidad de 5 ciclos tratando de desbloquear el celular antes de que se bloquee. Temporalmente, o dependiendo de cómo sea el celular, pues se puede bloquear por minutos, un par de segundos, o nos manda directamente a colocar un pin de seguridad, ¿vale? Entonces, es un ejemplo sencillo ahí de cómo se utiliza lo que es el tema del bucle y posteriormente, por ejemplo, cómo nosotros usaríamos unas variables de asignación cuando precisamente vayamos a querer realizar un tipo de inicio de sesión, creando dos variables, una con un usuario, una con una contraseña, una cantidad determinada de bucles tratando de descifrarla. Si lo hacemos, entramos al sistema. Si no, simplemente no nos dejes entrar. Y dependiendo de lo que hagamos, ya que nos mande una alerta, vuélvelo a intentar más tarde o simplemente algo como que se cierre el programa, ¿no? Si a las 5 intentos no se pudo, que se cierre el programa o que me mande una alerta de que lo espere más tarde. Entonces ahí estaríamos usando variables de asignación y el tema de los bucles más las condicionantes, ¿va? Son pequeños ejercicios que ya son un poquito más completos. Ahorita mientras nosotros pues vamos a crear lo que sería nuestra práctica número 4 con el tema de los promedios para irlo practicando y viendo de manera sencilla, ¿sale? Vamos a utilizar lo que son los promedios y como siempre vamos a estar pidiendo lo que es valores. Recuerden que aquí en la programación muchas veces todo es acerca de pedir y guardar, pedir y asignar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer primeramente pues es pedir las calificaciones. Usamos el comando de escritura o el comando de escribir, ¿vale? Ingresa la calificación, o igual lo podemos hacer un poquito más completo desde nuestro nombre para que sea una estructura de código más completo. Ingresa el nombre del alumno, por ejemplo. Permítanme, dejen acomodo esto en pantalla, ahí está, para que se vea más completo. Ingresa el nombre del alumno. Usamos el comando de lectura o el comando de leer, donde vamos a crear precisamente
la variable que va a almacenar ese dato. Ya que nosotros estamos pidiendo un valor, entonces ahora tenemos que guardarlo, ¿vale? Lo pedimos y lo guardamos. Ingresa el nombre del alumno, va. Ahora, aquí otra vez un comando de escritura para indicar en pantalla que ingrese la primera calificación. Ingrese la calificación de Photoshop, por ejemplo. Y leemos la variable. Le podemos poner, como hemos visto nosotros ya con el tema de las variables, una cantidad de opciones realmente amplia, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, la calificación C1 para indicar que es calificación 1, C2, C3, Cal 1, Cal 2, Cal 3, o directamente calificación 1, calificación 2, calificación 3, o en base a la referencia de la materia que se pide. Por ejemplo, la variable Photoshop, que va a pedir precisamente que va a almacenar, perdón, la calificación de esta materia. La variable Premiere que almacene la calificación de Premiere, ¿no? Ahí se puede jugar con el tema de las variables, ¿va? No pasa nada si el nombre es muy largo, si lo escriben de una manera muy completa, si lo abrevian, no pasa nada. Al final del día recordemos que esa es la intención. Para el usuario debe ser lo más simple posible, que el programa sea rápidamente intuitivo, fácil de usar, que el usuario sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Para nosotros del otro lado de la pantalla tenemos que estructurar el código de manera que para nosotros cualquier cambio se nos haga sumamente sencillo. Que si yo, por ejemplo, elimino lo que es la petición de la calificación de Photoshop, elimine la variable correspondiente y en la operación matemática quite la variable que se está usando en ese momento, ¿verdad? Por eso es que más o menos tenemos que utilizar variables sencillas. Aquí, por ejemplo, podríamos ponerle como cfoto, ¿no? Calificación de Photoshop. Copiamos el comando y aquí ya nada más estaríamos cambiando las palabras. Por ejemplo, silus. Calificación Photoshop, calificación Illustrator. Pegamos otra vez. Cambiamos el nombre, estructura, el comando de lectura, calificación Audi. Ahí está. Ahora, por ejemplo, Premiere, ¿sale? Premiere. Comando de lectura, cprem. Ahí está. Estamos pidiendo, por ejemplo, 4 calificaciones, son 4 materias. Posteriormente estaríamos realizando la operación matemática necesaria para calcular el promedio. Una vez hecho esto, se muestra en pantalla. Muy sencillo. Como podemos ver nosotros, lo primero que hacemos es aquí, petición de datos y declaración de variables. Recuerden que este tema es sumamente útil y es algo utilizado constantemente en la programación. Declaración de variables. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Ya que nosotros estamos pidiendo el nombre del alumno, estamos pidiendo los datos, que en este caso son 4 calificaciones, se declaran las variables correspondientes para el almacenamiento de todas y cada una de ellas. Entonces ahora lo que hacemos es, recuerden que siempre de la declaración de variables viene la operación matemática y luego la asignación de resultados, ¿vale? En Java veíamos algo que eran 4 pasos. Era declaración de variable, conversión, operación y asignación, ¿vale? Declaración, conversión, operación y asignación. Eran los 4 pasos que nosotros veíamos en Java. Sobre todo el tema de la conversión por el tema de las interfaces. Como nosotros ahorita en este momento no vamos a utilizar interfaz, únicamente nos vamos a encargar de lo que va a ser la declaración, la operación y la asignación, ¿sale? De inicio. Ahorita con ejercicios sencillos. Ya cuando aumentamos condicionantes o bucles, bueno, ahí ya el tema va a cambiar, ¿sale? Entonces lo primero que hacemos es exactamente la operación matemática necesaria.
petición de datos y declaración de variables, primer paso. Operación matemática como segundo paso, ¿sale? Entonces aquí nosotros vamos a utilizar el comando de asignación. Recordemos nosotros, por ejemplo, que les mencionaba un ejemplo de cómo nosotros realizamos operaciones matemáticas, o cómo es que nos enseñaron, por ejemplo, a realizar operaciones matemáticas desde niños, ¿no? Que por ejemplo lo hacíamos de esta manera. Un número más otro número nos daba como resultado el tercer número en la parte derecha, ¿no? Algo así. Era como nos enseñaban, por ejemplo. Era un número más el otro número y el resultado lo construíamos a la derecha. A más B igual a C. 8 más 8 igual a 16. El 16 lo poníamos justamente a la derecha. Eso era lo que nosotros estábamos acostumbrados a realizar. En la programación es a la inversa. Recuerden que aquí lo primero que nosotros necesitamos es entender que si vamos a realizar una operación matemática, por ende debe de haber un resultado. Y ese resultado se tiene que almacenar en una variable correspondiente. Entonces nosotros no pensamos nuevamente en los números, pensamos en las variables. Si ocupo, por ejemplo, una variable que sea el resultado de una suma, entonces el resultado es igual a A más B. O en este caso, C es igual a A más B. Lo ponemos al revés justamente, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en la programación lo hacemos así. Tenemos que, el resultado sabemos que siempre va a existir. Cada que hay una operación matemática sabemos que existe un resultado, pero ese resultado debe estar creado en una variable correspondiente del lado izquierdo de la pantalla. Se declara la variable que va a almacenar el resultado y después se indica cómo es que llegamos a este resultado. Como un ejemplo, si yo sé que voy a calcular el promedio, entonces construyo la variable promedio y esta va a ser igual a la suma de la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3 más la calificación 4 entre 4, ¿no? De esta manera. Ahorita vemos un tema que son la jerarquía de operaciones, porque está así, si lo dejo así como está en pantalla, el ejemplo de la operación matemática para calcular el promedio está mal. Recuerden que hay un tema que es la jerarquía de operaciones que veíamos en Java, donde nosotros tenemos que especificar el uso de paréntesis para indicar la prioridad de la operación y no vaya primero a ejecutar una operación que no es. Igual, ahorita lo vamos mencionando de ejemplo porque aquí, en este caso estaría mal, ¿sale? Porque lo primero que tomaría como referencia en la jerarquía de operaciones es realizar esta operación de aquí, la división, y después las sumas, y el resultado no sería el correcto, ¿sale? Pero igual ahorita lo menciono esto, ¿va? Mientras primero esto de acá. En las operaciones, en la programación, primero se construye la variable que va a almacenar el resultado y después se indica cómo es que llegamos a ese resultado. Por ejemplo, si sé que voy a sumar A más B, eso me va a dar C. En la programación, primero decimos C es igual al resultado de la suma de A más B, o A por B, o A entre C, o A entre B, perdón, etc. ¿Vale? Lo manejaremos de esta manera. Entonces, para hacer esto, para nosotros crear este apartado, por ejemplo, tenemos que utilizar el comando de asignación. El comando de asignación es el tercero que nosotros vemos en la lista de comandos del lado derecho, del menú del lado derecho, ¿sale? Cuando le damos clic en asignar, nos indica dos cuestiones, la variable y la expresión. La variable, como nos lo indica en la ayuda rápida, es justamente el espacio donde nosotros vamos a crear esta palabra reservada que va a almacenar un resultado de manera temporal. Es decir, aquí donde va variable, nosotros lo que vamos a construir es promedio. Y la expresión precisamente es la expresión matemática. Es el resultado que nosotros al cual queremos llegar mediante la jerarquía de operaciones y el manejo de las variables que se encuentran en la parte superior de la pantalla. Entonces vamos a borrarla aquí y vamos a cerrar esta guía para que no nos quite espacio, ¿sale? Entonces, como ahí te decíamos, la operación matemática para el cálculo del promedio va a ser la suma de cada una de las variables, todas las que están almacenando ahorita,
las calificaciones. Ahí está, ¿sale? Promedio va a ser igual a la suma de la calificación de la materia de Photoshop más Illustrator más Audition más Premiere, ¿va? Entre 4, porque son 4 materias, precisamente así se calcula el promedio. Si agregáramos una quinta materia, entonces ahora se divide entre 5 y aquí agregamos la quinta materia. Si son 7 materias, aquí se agregan el resto de las variables y acá el valor cambia, ¿sale? Este número de aquí estaría cambiando. Entonces, de esta manera estaríamos sin problema realizando ya un ejemplo de la operación matemática. Pero viene lo interesante, lo que ahorita les comentaba. En la jerarquía de operaciones nosotros tenemos que tener en cuenta que hay prioridades. Si yo, por ejemplo, dejara la operación matemática como se encuentra en este momento, supongamos, Photoshop 8, 9 de Illustrator, 9 de Audition, 10 de Premiere, ¿no? 10 más 9 más 9 más 8 entre 4. En teoría, por ejemplo, esto sería el resultado de 36, 19, 28, 28 y 8, 36. 36 entre 4, 9. Sí, 9. Mi promedio en teoría sería de 9. Si yo lo dejo si yo hago el ejercicio así de manera mental, es 8 más 9 más 9 más 10 entre 4. Esto me da un total de 9 como promedio. Esto en teoría, ¿sale? En teoría debería de ser el resultado. Pero el tema es que aquí viene la jerarquía de operaciones y, por ejemplo, pues no sería realmente el resultado, ya que lo primero que se realizaría sería la división. En este caso, lo primero que tomaría como referencia sería el 8 más 9 más 9 más, sería aquí, el 10 entre 4. 10 entre 4 da un total de 2.5 y a partir de ahí va a iniciar la sumatoria. Esto va a ser igual a 9, 18, 26, 28, 50, 28.5, ¿sale? Vean la diferencia tan drástica de resultados. Si yo ingreso mentalmente las calificaciones 8 más 9 más 9 más 10 entre 4, sé que mi promedio va a ser precisamente de 9. Pero al no utilizar de manera correcta la jerarquía de operaciones, el resultado que me arrojaría el programa sería de 28.5, dado que lo primero que va a tomar como referencia es la división. El 10 entre 4 me va a dar un total de 2.5 y a partir de ahí empieza a hacer toda la sumatoria. El resultado, nada que ver, ¿sale? Esto, para evitarnos estos detalles, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe lo que se conoce como la jerarquía de operaciones que veíamos anteriormente en Java, en la cual nosotros especificamos cuáles son nuestras prioridades al momento de realizar operaciones matemáticas. La primera es el uso de los paréntesis. Paréntesis, ahí está, ¿sale? La segunda, lo que conocemos como exponente o raíz cuadrada. El exponente aquí lo usamos como si fuera un superíndice. En Word, por ejemplo, nosotros lo conocemos como un superíndice. Es cuando se coloca un valor, un número más pequeño, pero en la parte superior de un valor de otro número. Dejen abrir Word nada más de manera rápida para que vean el ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero un 8 al cuadrado, ahí está. Si quiero un 8, por ejemplo, al cuadrado, entonces el 2 lo selecciono y en la parte del apartado de fuente, aquí está el superíndice. Ahí está. Eso es un exponente. Un 8 al cuadrado es exactamente lo mismo que decir que es un 8 por 8. Y esto pues me va a dar como resultado un 64. ¿Saben?
Ahí está. Un 8 al cuadrado, precisamente al exponente 2 o al cuadrado, es lo mismo que decir 8 por 8, que me va a dar un total de 64. ¿Sale? Si yo quisiera, por ejemplo, un número al cubo, por ejemplo 5 elevado al cubo, 5 a la tercera potencia, entonces lo mismo que decir un 5 por 5 por 5. ¿Sale? 5 por 5 son 25 por 5, 125. Ahí está. ¿Vale? Como ejemplo, esto es el exponente, o lo que se conoce si es al 2 como al cubo, si es cuadrado, si es al 3 al cubo, o ya cualquier otro número pues es justamente a la cuarta potencia. Por ejemplo, si digo 2 elevada a la cuarta potencia, ahí está, es lo mismo que decir pues 2 por 2 por 2 por 2, que esto me daría como resultado 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Vale? Un 2 a la cuarta potencia es lo mismo que un 16. ¿Vale? Esto es el exponente. Eso es lo que nosotros tenemos aquí precisamente colocado. Y la raíz cuadrada realmente no hay un carácter específico que nosotros usemos. Sé que existe, pero ya en las operaciones normales, que la raíz cuadrada se especifica con este icono de aquí. Nada más déjenlo busco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. No, ese es el radical. ¿Dónde está la raíz cuadrada? Es como como el radical, nada más que con como más alargadito. Es como este. Ándale, aquí está. Ahí está. Este es el carácter de la raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, raíz cuadrada de 8, raíz cuadrada de 9. Bueno, la raíz cuadrada de 9 pues es sencillista, es un 3. Es la cantidad numérica por la cual se puede llegar al resultado. 3 por 3, 9, multiplicándose por sí mismo. Esta es la raíz cuadrada, nada más que para utilizarlo como carácter específico, no existe la tecla como tal en el teclado para colocarlo. Sé que se puede colocar con código ASCII o buscando el carácter y... ¿cómo se llama? Y copiarlo y pegarlo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que esta es la segunda prioridad de la jerarquía de operaciones. Los paréntesis, llaves o corchetes. Aquí, antes de que se me olvide, también son lo que se conocen como las llaves, como los hemos visto nosotros en Java, o los corchetes, ¿vale? Estos que nosotros vemos aquí en pantalla. Paréntesis, llaves o corchetes. El exponente o la raíz cuadrada. Aquí nada más el tema del exponente es que nosotros lo vemos con un carácter en específico, que sería este de aquí. Como si fuese el operador mayor que, pero esta vez apuntando hacia arriba. Ese es el exponente, ¿vale? Y ya nada más por último sería como tercera prioridad sería la multiplicación o división, ¿vale? Pues no hay ningún problema, ya lo hemos usado una y otra vez. La multiplicación, recordamos que nosotros la interpretamos en la computación como un asterisco, y la división como una diagonal, ¿sale? Diagonal para la división, multiplicación, asterisco, ¿sale? Y ya en la última jerarquía de operaciones, la última prioridad es justamente la suma o resta. Tema que ya sin problema, pues nosotros ya estamos más que habituados a trabajar con ella. Suma, el carácter no cambia; resta, tampoco el carácter no cambia. Esta es nuestra jerarquía de operaciones. Paréntesis, siempre lo que son paréntesis, llaves o corchetes, después el exponente o la raíz cuadrada, enseguida la multiplicación o la división, y en la última, la suma o la resta. Viendo esto como referencia,
y viendo la operación matemática anterior, ahora sí nos damos cuenta de cuál es el error. El error es justamente aquí, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre acá, porque lo primero que nosotros necesitamos es realizar la suma. Primero necesito realizar toda la suma de los valores que tenemos en pantalla. Ahora sí, ya por ejemplo lo que estaríamos haciendo nosotros como ejemplo. Por ejemplo, promedio es igual a 8 más 8, ¿no era qué? 8 más 9 más 9 más 10. Esto, al estar justamente entre paréntesis, me va a dar como resultado lo siguiente. Ahora sí. Promedio, al realizar precisamente la operación matemática que va a ser toda la suma a través de los paréntesis, pues es 8 más 9 más 9 más 10. Esto me va a dar un resultado de 36, y 36 entre 4 ya sería la siguiente operación que estaría realizando. Primero toda la suma que se encuentra entre los paréntesis me da una suma de 36, ya nada más 36 entre 4, 9. Ahí está mi promedio, ¿sale? Ahí está la operación matemática necesaria, la jerarquía de operaciones aplicada y cómo gráficamente nosotros veríamos este resultado, ¿vale? Ahora sí, ya sin problema ya estaría funcionando, ¿no? En teoría. En teoría ya estaría funcionando porque realmente sí, hasta este punto sí lo haría, ¿no? Hasta aquí, la operación matemática la hace, pide mi nombre, pide mis calificaciones, calcula el promedio y listo. El programa ya lo sabe, el programa ya lo tiene especificado. Ahora el detalle viene a continuación. Una vez que ya tiene el resultado, lo único que necesita es, ahora sí, la asignación, ¿vale? Declaración, operación, asignación, ¿vale? Recuerden que esto lo veíamos en Java, agregando nada más el tema de la conversión. Quitando la conversión, que era cuando usábamos interfaces, nada más es declaración de variables, la operación matemática necesaria y la asignación de valores. 3 pasos muy sencillos que estaríamos usando una y otra vez en la programación. Hay otros pasos que irían complementándolo si usamos condicionantes, si usamos bucles, cualquiera de los dos bucles que existen, y pues todo lo iría haciendo un poquito más extenso, ¿no? Pero nos vamos con calma. Ya nada más aquí sería un comando de escritura, escribir, y aquí le podemos poner el promedio de nombre ahí está. Una instrucción sumamente sencilla para no alargar más el video. Ahí por ejemplo sería una asignación del resultado de manera sencilla. El promedio de, recuperamos la variable que está almacenando el nombre del alumno, es de, y eso textualmente ya nada más recuperamos el valor de la variable que está almacenando el promedio de toda la operación. Sencillo, con esto, tecla de función F9 y ahora sí, ingresa el nombre del alumno. Aquí está. Enter la calificación de Photoshop. Un 8, el 9 en Illustrator, el 9 en Audition, el 10 en Premiere. El promedio de Excel es de 9. Ahí está. No cerremos esta ventana, reiniciamos el código. Ingresa el nombre del alumno, Arturo. La calificación 8, 7, 9, 8. Ahí está. El promedio de Arturo es de 8. Reiniciamos. Ahora Víctor. La calificación de Photoshop 8, 9, 7, 7. El promedio de Víctor es de 7.75. Ahí está, sin problema. Ya se están realizando las operaciones matemáticas necesarias. ¿Y cuál es la ventaja de todo esto? Me está dando valores enteros, pero si existe
Si el resultado me tiene que dar valores decimales, también los muestra. Esa es una ventaja enorme ahorita que vamos comenzando nuevamente con el tema de la programación, porque nosotros nos damos cuenta de que ahorita sí me arroja resultados, me está dando resultados sin problema, pero al mismo tiempo me está dando valores tanto numéricos enteros como numéricos con decimal, enteros con decimal. No tenemos que especificar nosotros el tipo de dato como lo hacíamos en Java, que lo ideal habría sido declarar las variables como un tipo de dato doble, porque sabemos que el promedio bien puede ser tanto la calificación como el promedio o número entero y decimal, ¿no? Sin problema alguno. ¿Sí? Entonces con esto estaríamos realizando nosotros nuestra práctica número 4, donde realizamos un programa en el cual trabajamos el tema de las operaciones. Más que nada enfocándonos en el uso de operaciones matemáticas y el comando de asignación que lo estamos realizando en la parte superior, aquí en el promedio, ¿sale? Construimos una variable que va a almacenar el resultado de una operación posterior. Esta variable más adelante la volvemos a reutilizar sin problema alguno, ¿sale? Entonces vamos a dejarla hasta aquí para que igual ya no se haga esto más extenso. Realizamos una operación matemática, un programa que se basa en el cálculo del promedio de las calificaciones de un alumno. Usamos múltiples variables, usamos las operaciones matemáticas, aplicamos la jerarquía de operaciones y asignamos un resultado en pantalla de una manera sencilla, ¿vale? Ahí está nuestro ejercicio, el primer ejercicio del día de hoy, ¿sale?